Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexio Vidalius. Vamos a la planificación para nuestro 11º día de ruta, saliendo de la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba, y tomando la ruta 8, esta vez sin realizar ninguna posta mayor, para arribar a la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Cantidad total estimada de kilómetros a recorrer, 132. Eso sí, antes de continuar, te presento al sponsor de nuestro viaje, Ecoalcina, el paraíso para todos los amantes de la movilidad personal y una verdadera tienda de riders donde vas a poder encontrar el monociclo, monopatín o vehículo de movilidad personal que más se adapte a tus gustos y necesidades. Por supuesto, respaldado por un gran equipo, servicio técnico y de postventa. Ecoalcina, tienda de riders. Está un poco inundada la cosa. Buen día gente querida. Estamos aquí en la ruta 8, prácticamente sola para nosotros. Acabamos de salir, hace un ratito salimos de La Carlota, provincia de Córdoba. Nos estamos dirigiendo a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, ya emprendiendo la vuelta hacia Buenos Aires. Y como pueden ver, la ruta 8 está realmente completamente desolada, y esto se debe a que en estos últimos 3 días estuvo lloviendo muchísimo en la provincia de Córdoba, mucho, y al parecer anoche llovió un montón más, incluso aquí en La Carlota, que yo pensé que ya la tormenta no me iba a alcanzar, por lo menos no el grueso de la tormenta gruesa, valga la redundancia, sino que iba a llover de forma más liviana. Pero bueno, no fue así, y esta mañana amanecí. Como pudieron ver, tuve que tomar un camino alternativo porque al parecer el puente que conecta a la localidad de La Carlota con la ruta 8 estaba desbordado de agua. Tuve que entonces ir por un camino secundario y atravesar todo eso que ustedes vieron que estaba lleno de agua. Cometí el error de los primeros metros intentar hacerlo a pie para no mojar a Jodor, y me mojé todas las zapatillas obviamente, y también me mojé por supuesto las medias, así que recién hice un pequeño parate para tratar de exprimirle un poco el agua, y ahora estoy aquí donde me ven. Ya vamos unos 40 kilómetros recorridos y un 85-86% de batería. Pero lo que más llama la atención es que realmente en estos 40 kilómetros habré cruzado 5 camionetas y un camión. En 40 kilómetros de ruta.
O sea que se ve que la inundación desde La Carlota yendo hacia Córdoba capital es aún peor y no debe estar circulando gente porque debe estar toda cortada la ruta 8. Así que después voy a averiguar, voy a ver si puedo ver en las noticias o en algún lugar cuál es el estado de la ruta. Sé que en Río Cuarto había inundaciones muy severas, así que después voy a averiguar un poquito más, pero por lo menos justo pude cruzar de La Carlota hacia la 8 para hacer camino hacia Venado Tuerto. Así que en un ratito les vuelvo a comentar cómo andamos. Voy a ver si en algún lugar puedo comprar un par de medias nuevas, porque tengo unas que lavé ayer que no se secaron del todo, y después tengo otras más y esas son mis medias. Y estas que tengo puestas, una la quemé tratando de secarla en la cocina, y bueno, y encima están todas increíblemente sucias porque nada, chapotearon en el agua esta que les mostré, y por otro lado también están muy gastaditas, pobrecitas, así que las voy a tirar. Bueno, en un rato les cuento cómo seguimos. Después nos vemos. Más allá de no haber planificado una posta, a la altura de Alejo Ledesma, provincia de Córdoba, paré más de una hora en una estación de servicio para tomar un rico café y me encontré con otro viajero, Bruno, quien me contó venía pedaleando desde Florianópolis, Brasil, habiendo cruzado todo Uruguay con destino a Ushuaia, para desde allí emprender viaje hasta Alaska. Bruno, un placer haber compartido historias con vos. Chao, Bruno. Chao, chao. Amigos y amigas, hemos llegado a ¿dónde hemos llegado? A Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, luego de recorrer prácticamente 150 kilómetros, día súper interesante. Como recuerdan, saliendo de La Carlota por ruta 8 completamente inundada, haciendo 70 kilómetros prácticamente en ruta 8, solo, completamente solo. Como les dije, me habrán pasado 4 o 5 camiones como mucho y nada más. Y bueno, luego llegando aquí a Venado Tuerto, hermoso lugar, como pudieron ver. Estamos en el Hotel Bau, cargando aquí a Jodor, que estaba completamente sucio luego de atravesar aguas en la ruta 8, completamente salpicado, aunque traté de ser muy cuidadoso, no era posible. Llegamos con un buen nivel de batería, hubo viento todo el viaje, viento en contra todo el viaje, los 150 kilómetros de viento en contra fuerte, unos 25 kilómetros por hora aproximadamente, así que gastamos aproximadamente entre un 10 y un 15% más de batería, sobre todo al comienzo, bajó un poco más rápido el voltaje, se ve que había más viento de lo que realmente quería creer, pero un 80% del viaje lo hice sentado, porque realmente parado te tiraba para todos lados el viento y cuando venía un camión era realmente muy fuerte, así que me agazapé y traté de ir sentado lo más posible para ahorrar batería y por otro lado para estar tranquilo con lo que es
la estabilidad de la rueda. Así que bueno, gente, día 11 de ruta cumplido. Estamos aquí en Venado Tuerto. Mañana hacemos camino al andar. Mañana hacemos rumbo para el lado de Pergamino, que va a ser nuestro destino final. Les cuento mañana, les mando un cariño grande y nos vemos en el próximo video.